F1, F2 y F3 sobre este nudo. Asumimos F1 en tracción y F2 y F3 en compresión. Por tanto, las normales en las barras serán las siguientes. Al establecer el equilibrio del nudo, obtenemos dos ecuaciones, pero como hay tres incógnitas, el sistema es hiperestático y no es posible calcular estas fuerzas directamente. Es necesario emplear además las leyes constitutivas y las ecuaciones de compatibilidad. Si bien no conocemos el valor de estas fuerzas normales, podemos expresar la deformación de cada barra en función de la fuerza normal incógnita. ¿Se fijan? Aquí en este video la dan las tres tipos de ecuaciones que nosotros planteamos, la dan de forma desordenada. Nosotros en el apunte que tenemos y como nosotros desarrollamos, al final podemos hacer cualquier ejercicio si seguimos los 3-4 pasos, o sea que es plantear la ecuación de deformación, estática, parte física, que aquí se adelanta antes de plantear las ecuaciones, de dar la parte física, o sea, y los libros generalmente la dan desordenado, ¿no? Y lo que hemos tratado nosotros es ordenarlo, pero son las mismas ecuaciones que todos los libros lo ocupan. Es decir, cada deformación será igual a una constante multiplicada por la magnitud de la fuerza normal. Por consiguiente, las deformaciones en las barras 2 y 3 serán negativas, es decir, de acortamiento, pues asumimos fuerzas normales en compresión. Estas tres deformaciones no son aún conocidas, pero deben ser tales que los extremos de las barras deformadas concurran a una posición única. Por tanto, cualquiera sea el desplazamiento del nudo, estas tres deformaciones deben satisfacer también una única relación geométrica. Esta ecuación de compatibilidad será de la siguiente forma. En resumen, tenemos tres tipos de ecuaciones: ecuaciones de equilibrio, leyes constitutivas y, en este caso, una única ecuación de compatibilidad. Por ejemplo, nosotros primero hacemos la ecuación de compatibilidad, que es lo que nos define a nosotros. Aquí hace una. Nosotros hacemos para cada barra y la sumamos y hacemos una, que da lo mismo. Esta es la parte estática. Él primero plantea la parte estática y plantea los signos de la parte, lo hace al revés. Y esto lo pone entre medio, o sea, quería ser al revés, pero cada uno lo pone como cree que es más didáctico enseñarlo. Por ejemplo, las leyes constitutivas con la ecuación de compatibilidad, hallamos una relación entre las fuerzas asumidas en las barras. Esta relación, unida a las dos ecuaciones de equilibrio, constituye un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, cuya solución nos da las magnitudes de estas fuerzas. En conclusión, es posible resolver sistemas hiperestáticos empleando, junto con las ecuaciones de equilibrio, las leyes constitutivas y las ecuaciones de compatibilidad. Bueno, con eso hemos acabado el tema de elementos hiperestáticos sometidos a fuerzas normales, aunque vamos a ver un tema adicional que también es debido a fuerzas normales. Se lo trabaja como fuerzas normales, que son los cilindros de pared delgada. O sea, es muy normal tener recipientes que son sometidos a presión interna y esa presión interna está soportada por las paredes, y generalmente las paredes son paredes delgadas,
Y esa particularidad de ser delgada es que podemos trabajar las tensiones de forma como si fueran unidimensionales. O sea, es una ventaja eso. Entonces, la que más conocen es la garrafa de gas, donde le metemos no sé cuántas libras de presión, 15 libras, 10 libras de presión, y tenemos que garantizar que estas paredes no van a reventar. O la pelota de fútbol, pero la pelota de fútbol tiene otra fuerza que son lo que le da, no solo es el aire que introduzco, sino también son los golpes pero es un cilindro sometido a presión, o la llanta, ¿no? O cualquier recipiente sometido a presión. Generalmente hay hartos tipos de recipientes sometidos a presión y generalmente son a gases, ¿no? Uno para guardar cualquier producto gasífero lo somete a presión y es como si lo compactara, ¿no? Entonces cuando lo libera va saliendo como la garrafa de gas. Que vamos a ver otro, o un globo que infla uno, ¿no? Este tipo de ejemplo vamos a ver dos tipos de cilindros: los generados por un radio de curvatura y los generados por dos radios de curvatura. Este R me genera un cilindro y este R1 y R2 tienen que ser dos radios de curvatura para que se genere una pelota. Las tensiones que se producen en los cilindros, la más común son las tensiones anulares y las tensiones longitudinales. Para considerarlo pared delgada, R sobre 10 tiene que ser menor o igual a T, que es T. T es el espesor de la pared delgada. T es el espesor, y R es el radio generador. La palabra, este es R. Y T es el espesor de aquí de la pared. Y lo que queremos encontrar nosotros, que estas son nuestras incógnitas, son sus tensiones. Y con las tensiones seguramente que vamos a querer encontrar sus deformaciones, ¿no? Es lo que deseo encontrar y todo. Y para eso voy a plantear las ecuaciones que gobiernan dichas tensiones. Entonces, vamos a estudiar cilindros generados por un radio de curvatura y cilindros generados por dos radios de curvatura. Bueno, el cilindro por un radio de curvatura tiene una presión que está haciendo en el radio y otra presión que está haciendo en la tapa. Estas producen dos tipos de tensiones. Si nosotros lo cortamos acá y vemos que está sucediendo en el anillo está sometiéndose a presión y la pared radialmente está aguantando con una tensión normal. Esta ecuación nos interesa determinar. Igual, cuando la fuerza está viniendo acá a la tapa, si aquí tengo un elemento diferencial, se está produciendo una tensión longitudinal. Entonces esta es la tensión anular porque está dentro del anillo y esta está en la longitud del elemento. Por eso cuando digo longitudinal y anular, ¿no? Que son las... Bueno, queremos determinar la ecuación. Entonces tenemos un cilindro cargado como el que mostramos a la figura. Por ahora no me interesa la longitudinal, solo me interesa la radial, solo me interesa esto. Y tenemos este elementito diferencial. En este elementito diferencial aparecen tres fuerzas. Uno que es la presión interna, debería tener PI. Uno que es la presión interna, que es PI, que está sobre el elementito diferencial que estoy dibujando, y que está siendo resistida por estas tensiones que le hemos llamado anular. Las tensiones están en función
de un ángulo de tita. Entonces aquí va a ser por trigonometría de tita medio, ¿no? Y estas tensiones tienen que resistir esta PI. Tienen una componente horizontal que se anula, ¿no? Porque aquí hay una fuerza horizontal acá, que es igual a la fuerza horizontal de acá. Esta densidad sumatoria, y aquí voy a tener una vertical. Una vertical acá y otra vertical acá. Esta vertical va a ser DA por el seno de tita medio. ¿No? Eso va a ser. Yo tengo 2, igual aquí de DA por el seno de no sé qué. ¿No? Tita medio. Entonces, esta tiene que ser fuerza. Para que sea fuerza, tiene que ser ds por un x, cualquiera, porque el elemento diferencial, ¿no? Entonces va a ser pi por ds, este área, esta longitud, por dx. Y esta, para que sea fuerza, esta tensión angular, para que sea fuerza, tengo que multiplicar por qué área. Tengo que multiplicar PI, tenemos el elemento diferencial, PI tiene que estar ds por dx, PI ds, y tiene que ser resistida por las verticales que les dibujé hace ratito. Y aquí tengo esta tensión para que sea fuerza la tensión. Este externo tiene que ser multiplicada por su área. ¿Por qué área? Por esta áreacita. Esta área es T por dx. Eso es 2 veces, porque son 2 verticales, una vertical acá, otra vertical acá, la horizontal no existe. Entonces, PI menos 2DA por T por dx, por, como es vertical, es el seno de tita medio, tiene que ser igual a 0. ds es AR por d tita. Si d tita es pequeño, entonces el seno de d tita es prácticamente d tita medio, con seno diferencial, como saben. No necesito enseñarle. Reemplazando esto en la expresión, vamos a tener esta expresión. Simplificando, pues se van las titas acá, se van las titas. ¿Cuál otro se va? Se va el 2. Y despejando tensión, vamos a quedar que la tensión anular es a la presión por el radio sobre el espesor de la pared delgada. Como verán, es muy sencillo determinar esa ecuación, pero a pesar de todo tenemos que hacer elementos diferenciales y tenemos que complicar la vida, ¿no? Entonces viene Richter y dice, yo les enseñé que ustedes donde corte va a tener que haber una carga, una reacción que equilibre esa carga. En esta parte, si yo corto esta estructura, yo corto por acá, la carga, hemos dicho que es la presión interna. Y los que resisten en la pared delgada son las tensiones
área. Eso es lo que dice. Entonces, yo corto y va a quedar algo así, donde vamos a tener, como no hay horizontales, solo queda la vertical. Ya sabemos eso entre más. Y esta carga tiene que estar en toda el área. ¿Cuál es el área? 2 pi por L. Y está siendo resistida por un bollo de tensioncita. Que también tiene su resultante. ¿Cuáles son sus resultantes? Tensión en A tiene que ser igual al área. ¿Qué área? E, que es el espesor de la pared delgada, por la longitud L. Y 2. Si hago este equilibrio, tiene que dar lo mismo. No puede dar otra cosa. Por eso la forma de cortar y reemplazar por una fuerza de Richter es poderoso. O sea, ¿no? Entonces, yo igualo, hago sumatorias verticales y me va a dar la misma expresión. No cambia. Me da la misma expresión. Y generalmente uno nunca se acuerda de memoria esta forma, pero lo que no se puede olvidar es que si corto, haciendo un simple equilibrio, voy a obtener esta ecuación. O sea, es tan sencillo que no tiene. Por eso es que, igual hago para la tensión longitudinal, en vez de cortarla así, ya la voy a cortar. La voy a cortar por aquí. ¿No? Un plano así. Al cortarla esa, vamos a tener lo siguiente. Aquí tengo, vuelta. Aquí ya no tengo las anulares, solo tengo las PI. Y voy a cortar, lo corté allá, pero lo vuelvo a cortar acá. ¿Qué cilindro? Entonces, estas fuercitas que están en la tapa van a producir un resultante. Para que produzcan estas fuercitas PI, esta presión resultante, tiene que ser por su área. ¿Cuál es su área? Toda su área, la área de la tapa. ¿Cuál es la área de tapa? Una circunferencia, entonces va a ser pi por L cuadrado. Y donde he cortado, apareció las tensiones, estas son tensiones longitudinales, que tienen su resultante. Entonces, para que sea esta tensión fuerza, tengo que multiplicar por su área. ¿Su área cuál va a ser? Va a ser 2 pi R por el espesor T. El perímetro por el espesor T. Haciendo sumatoria de verticales, para no complicarla, haciendo sumatoria de verticales, voy a tener que tensión longitudinal va a ser la presión por el radio sobre 2 tenos. Esta es ecuación que gobierna las tensiones longitudinales. Entonces, hemos determinado las ecuaciones a este cilindro de este tipo, de un radio de curvatura, tanto la tensión anular como la tensión longitudinal. Pero estas tensiones producen deformaciones. Esta, si uno está viendo, está produciendo deformaciones a este perímetro. ¿Estamos de acuerdo? Y estas están produciendo deformaciones a la longitud. Entonces, o está produciendo deformaciones al radio, porque debido a esta presión, seguramente que esta va a venir así, ¿no? Se va a deformar y esto va a quedar, bueno, no está tan redondo ahí, pero debido a la presión, entonces el radio se va a deformar, ¿no? Este radio medio que tengo, seguramente que va a crecer, ¿no? Y el perímetro también. Entonces, primero calcularé el perímetro, la deformación del perímetro debido a la tensión anular. Como conozco, puedo calcular la deformación del perímetro. ¿Cómo calculo las deformaciones? De una forma sencilla, para no complicarla. Yo corto el cilindro y lo desdoblo. Al desdoblarle, me aparece, porque acá este cilindro es como si tuviera
montón de elementos diferenciales, ¿no? Bravo. Y para cada elemento diferencial tiene una tensión anular. Y así puedo seguir creando elementos diferentes. Entonces, cuando corto, queda así, ¿no? Cuando corto y abro la tapa, va a quedar la tensión longitudinal, va a quedar así. Entonces queda un elemento que tengo tensión a un lado y tensión al otro lado. Esto supongo que va a ser un empotramiento, para no complicarlo. Entonces, vamos a ver primero como esto es empotramiento y esto es empotramiento, pues para no hacerlo deformado a los dos lados. ¿No? Entonces aquí se produce una deformación debido al perímetro y aquí se produce una deformación debido a la tensión longitudinal. Por lo tanto, nosotros sabíamos esto. La deformación N por L por A, N por A es igual a la tensión. Entonces la deformación es la tensión por la longitud por E. Si esta es tensión anular, es sigma A. Si su longitud es 2πr, es 2πr sobre E. Si yo sé que es pi por R sobre T, ¿no? Despejando o acomodando, tengo que la deformación longitudinal es 2pi por R cuadrado por pi sobre T por E, automáticamente. Y si es longitudinal, este es L, y la longitud es L nomás, L, reemplazando pi por R por sobre 2T, que es la presión longitudinal que sacamos acá, nos va a dar la deformación longitudinal. Podríamos sacar, con estas expresiones, podemos sacar la del radio, ¿no? Esa ya se la dejo para ustedes, para práctica. Calcular la deformación del radio. Para el radio van a intervenir las dos, tanto la longitudinal como la anular. Porque el radio, debido a esta presión, va a crecer, pero debido a esta presión en la tapa, va a engostar, ¿no? Se va a encoger, ¿no? Este está como tirándolo los pelos, por el efecto Poisson, va a achicar el radio, y aquí va a crecer, ¿no? Entonces tenemos que la deformación del radio es producto de la deformación del perímetro más la deformación de la tensión anular. Esto lo pueden calcular ya ustedes para que lo tengan. Bueno, pero también hay cilindros de 2 radios de curvatura. Se ven mejor los 2 radios de curvatura, porque se borraron aquí. Aquí tengo un radio y aquí tengo 2 radios, hago el esquema de los perímetros, ¿no? Y producen también tensión en 2 y tensión en 1. La gran diferencia es que antes tenía un solo arco. Aquí tenía un solo arco, porque esta parte era recta. Ahora ya no es recta esta parte, ya es pelota. Ya tengo 2 curvaturas. Tengo una curvatura de acá y tengo otra curvatura de acá. Como estoy dibujando acá, tengo 2 curvaturas. Entonces, si lo ven espacialmente, voy a tener una curvatura a un lado y una curvatura al otro lado. Entonces, esta PI ya está soportada por una tensión 1 y una tensión 2 en las 2 curvaturas. Ya no está solo en una, porque antes este era recto, pero ahorita está doble curvatura. Entonces igual, para que PI sea
fuerza, tengo que multiplicar por su área. ¿Cuál va a ser su área? DS2, DS1, DS1, DS2. Para que sigma 1 sea fuerza, tengo que multiplicar por su área, va a ser DS2 por T, por el seno, porque es vertical, de θ 1 medio, menos, igual, sigma 2, tengo que multiplicar, son 2, ¿no? 2 por sigma 2, que es DS1 por T, ¿no? Por el seno de θ medio, 2 medio. Igual, DS es R1 por D1, DS2 R2 por D2, R2, R1, DS es θ1 por R1, DS2 es θ2 por R2, y si el ángulo es pequeño es igual al seno del ángulo, si el ángulo es pequeño, el seno del ángulo es igual al ángulo. Reemplazando voy a tener la ecuación que gobierna las tensiones a dos radios de curvatura. El problema es que esta es hiperestática ya, porque siempre hay una relación entre la tensión 1 y tensión 2 y el radio 1 y radio 2, porque no puede estar separado, ¿no? Siempre se coincide en un punto, no puede. Entonces, y ya tiene problemas en elementos que no son pelotas redondas. Cuando es redondo es fácil, la tensión 1 es igual que la tensión 2, entonces la radio 1 es radio 2 y uno lo despeja y lo pilla fácilmente. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando no es como es una garrafa de gas, que ya no es circular totalmente, o no es esférica totalmente? Entonces ya cuando corto ya no me da la respuesta. Bueno, aquí lo que trato de hacer es demostrar la facilidad empleando la ecuación que puedo determinar. Si yo conozco que R1 es igual a R2, entonces la tensión 1 es igual a la tensión 2. Estoy reemplazando en la fórmula, en un ratito pillo. Pero más práctico es Richter. Richter corta, corto. Aquí tengo esta circunferencia que va a estar Q por pi por R cuadrado, que es el área este, está resistido por esta pared delgada. Esta pared delgada va a ser 2 pi R por T. Igualando voy a tener también la misma expresión por Richter. Y generalmente esta es la fórmula que uno emplea porque pillar la relación de tensiones o de radio para poder salvar la hiperesteticidad, otro tema, otro curso, ¿no? Entonces, supongámonos una garrafa de gas, una circunferencia pongamos, vamos a jugar la garrafa de gas. Y esta garrafa de gas seguramente tiene una pared delgada de espesor y lo hemos sometido
a una presión externa, ¿no? Bueno, y esta presión es peso. Bueno, podríamos dar las dimensiones de la pared. Y me solicitan hallar y hacer restos. No tiene nada de restos, eso lo vamos a borrar. Me solicitan este elemento diferencial, allá la tensión longitudinal, la tensión anular, a ese elemento de. Bueno, aquí seguramente tiene que darme dos R, ¿no? Si quieren R o dos R, le ponen turno. Bueno, y de datos, vamos a tener PI, vamos a tener R, ¿no? Vamos a tener T, ¿no? Que son los tres del espesor. Nos piden encontrar la tensión anular y la tensión longitudinal. KRB anular. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que cortarla. Ya la tensión anular, tengo que cortar esta por acá. Para pillar la tensión longitudinal lo voy a tener que cortar así. Cortando de esa forma, voy a pillar la tensión anular y voy a pillar la tensión longitudinal. Eso ya tienen que hacerlo ustedes, ¿no? Es bueno que practiquen para que lo hagan. Si se lo hagan no tiene chiste. Si lo cortan, van a tener según una forma, tienen que calcular el área del medio es multiplicado por la presión, que se va a hacer el área, y lo otro va a ser el área de la pared delgada, que va a ser el perímetro por el espesor. Tienen que la longitud total por el T y el otro es el área del medio. Igual hace para la longitudinal, aquí corta y queda el cilindro igual que el otro, entonces no hay problema. Va a quedar, la primera le va a quedar algo así, ¿no? No lo he hecho así, pero algo
algo así cuando lo corten. Entonces, en esta parte de acá del medio, y la presión, ¿no? Afuera, para adentro, que va a ser PI por ese área. Y la otra van a aparecer un montón de fuercitas. Un montón de fuercitas aquí, en la pared delgada. Un montón, que va a ser estas son las tensiones anulares. También tiene su resultante, que va a ser sigma A por su área. ¿Cuál área? Esta área de la pared delgada. Era el perímetro que mide ahí por el espesor de este que hay acá. Igual este por, ¿no? Igualan las dos y le va a dar la tensión anular. Cortan así y le va a dar a la otra. Pero eso ya es ustedes lo que van a hacer. Y con esto se ha concluido este tema. No hay más. Y como no vale la pena empezar otra clase, no tienen alguna pregunta, nos vemos el miércoles.